Continuamos después de la pausa del café con una nueva mesa en esta mañana intensa de debates. Estamos asistiendo a profundos cambios en el orden mundial, acelerados por acontecimientos como la pandemia o la guerra entre Rusia y Ucrania. Los nuevos países emergentes, el liderazgo tecnológico disputado entre Estados Unidos y China, esas y otras cuestiones están cambiando el escenario económico y estratégico internacional. Iberoamérica adquiere un protagonismo nuevo. Se presenta como una oportunidad en diversos planos, como el energético o el de las materias primas. De este nuevo escenario para Iberoamérica tratará la siguiente mesa bajo el título Iberoamérica en el nuevo orden mundial. Con nosotros están Mauricio Macri, expresidente de la República Argentina, Andrés Ayamán, secretario general iberoamericano, José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano, moderados por Trinidad Jiménez, exministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. Trinidad, cuando quiera. Hola, muy buenos días. Para mí es un auténtico honor tener la oportunidad de moderar esta mesa redonda con tres personalidades muy destacadas, con una larguísima experiencia profesional y política, y que estoy convencido que nos van a dar la oportunidad de asistir a un debate profundamente interesante. El título de esta mesa redonda es Iberoamérica en el nuevo orden mundial. Es evidente que Iberoamérica tiene los mismos desafíos que tiene el resto del mundo, pero la singularidad de nuestra cercanía, digo desde España, como también la propia singularidad del desarrollo de los acontecimientos a nivel global, nos hacen prestarle una atención especial. Cuando aún no nos habíamos recuperado desde el punto de vista social y económico de los efectos de la pandemia, surge en el escenario global un nuevo acontecimiento como es la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania que nos trae nuevos desafíos, los estamos viendo, lo hemos visto esta mañana en el debate energético, pero otros desafíos que tienen que ver con la alimentación, que tiene que ver con el comercio, que tiene que ver también con la geoestrategia, con la competencia entre China y Estados Unidos, que también nos afecta a nosotros, le afecta de una manera particular a América Latina, precisamente por la relación que siempre ha tenido con el gigante asiático. En fin, todos unos temas enormemente interesantes que vamos a tener la oportunidad de abordar con estos tres destacados integrantes de la mesa. Voy a empezar por el presidente Macri. Presidente, en las 14 últimas elecciones que han tenido lugar, las elecciones presidenciales en América Latina, 13 han sufrido cambios en el sentido de que ha perdido el oficialismo, ha perdido la opción del partido que gobernaba. Hay muchas reflexiones de por qué esto ha sucedido, pero es evidente que uno de ellos tiene que ver con la desafección ciudadana hacia la política, hacia los gobiernos, con el malestar. Antes hablábamos de la pandemia, el malestar de las clases medias ante la crisis económica, la dificultad para responder a sus expectativas, pero seguro que también tiene que ver con la manera de hacer política, ¿no? Son temas que son comunes no solamente a América Latina, sino en general a todo el mundo. Me gustaría, usted como presidente, oír su opinión de cómo podemos enfocar estos nuevos desafíos, estos nuevos problemas que no son nuevos, vienen de antes, y qué posibles soluciones podríamos dar para el futuro, para hacer que los ciudadanos puedan recuperar una cierta confianza en las instituciones. Bueno, muchas gracias, Trinidad. Muchas gracias a los organizadores de este evento por haberme invitado. Es un honor estar acá para compartir algunas reflexiones con los panelistas y con todos ustedes. Primero, bueno, vos lo dijiste en tu introducción, yo llamo a esta era de inestabilidad política inédita en la historia del mundo para mí, muy basada en ciudadanos frustrados
insatisfechos en que estamos cruzados por la era de la revolución de las expectativas, ¿no? Tenemos tanta información, tanta como que en 30 días recibimos más información de la que recibíamos en toda nuestra vida 15 años atrás, y esa información fundamentalmente nos marca qué tiene el de al lado que no tengo yo, con lo cual excita lo peor de los seres humanos, que es la envidia, y hace que las demandas sean infinitas. Y nuestras democracias, las que son realmente sólidamente democracias, que son no más de 28 en el mundo, están en crisis, pero pronto las autocracias también, ¿no? Entonces eso se ve en el mundo entero, y lo vimos con los incendios en Santiago de Chile, o los chalecos amarillos en Francia, o en Hong Kong. Y la demanda no es uniforme, es queremos más. Y en ese queremos más, encima, sobre llovido mojado, llegó la pandemia, el pésimo manejo en general que ha tenido el mundo, coartando libertades, con cuarentenas, lockdowns eternos, que generó más locura, porque los seres humanos no estamos hechos para que nos encierren, nos encerraron demasiado tiempo, y eso generó también un enojo mayor, y lo que está pasando para mí, también en Latinoamérica, es que pierden los oficialismos por ese enojo. No es un ciclo a favor del populismo. Se dio que justamente había en el gobierno mayoritariamente modelos más sensatos pro mundo y han vuelto ahora en la región a dominar los modelos más populistas. Pero creo que rápidamente esto se va a revertir, empezando por la Argentina. Pero creo que la verdad que el primer desafío inequívoco que tenemos en la región es fortalecer nuestros sistemas democráticos, fortalecer nuestra institucionalidad, porque hay un tema común a Latinoamérica, y España está muy cerca y lo vive, y lo ha vivido a través de todas las inversiones que han hecho, es que a pesar de todos los esfuerzos seguimos teniendo los indicadores de crecimiento económico más bajos del mundo. Entonces, hay algo que no está funcionando, porque todos sabemos los recursos de todo tipo que tenemos en la región. Entonces, el factor central primario es falta de seguridad jurídica, falta de estabilidad en las reglas del juego. Segundo, pegado, para mí, es que claramente hemos sido, salvo la Alianza del Pacífico, que es como una excepción, también la región más reacia a la apertura, ¿no? El Mercosur ha sido el bloque más cerrado del mundo. Entonces, sí, los países que han crecido son los que se han animado a intercambiar, ¿no? Y se han abierto a la competencia, como también muy bien lo ha hecho España, tal vez el que más lo ha hecho dentro de la Unión Europea. Entonces creo que necesitamos realmente apostar a la estabilización de nuestros sistemas democráticos, a fortalecer la institucionalidad, a la apertura, y en esa apertura yo como presidente aposté muy fuerte, acompañado por Brasil, Uruguay y Paraguay, a firmar después de 25 años la Unión Europea-Mercosur. 25 años negociando, por Dios. Y cuando lo habíamos firmado, algunos integrantes de la Unión Europea, con alguna razón y no tanto, lo han vuelto a suspender. España va a conducir la Unión Europea en el segundo semestre del año que viene. Yo espero que en ese momento aproveche para lograr destrabar, porque creo que para ambos es un gran momento a la luz de esta invasión criminal que ha hecho Rusia de Ucrania, la alteración que ha generado en Europa, para lograr conectar a América Latina como un gran, que lo hablaremos seguramente en siguientes intercambios, un gran proveedor de servicios, de bienes producidos amigablemente con el medio ambiente y también en el tema energético, ¿no? Que es estratégico, además del alimentario. Así que creo que, pero todo eso va a ser posible, insisto, si fortalecemos nuestras democracias, si tenemos realmente una mejora en la institucionalidad, ahí nos va a venir bien, así como le vino bien a algunos miembros de la Unión Europea ser parte del rigor alemán, digámosle, para mejorarse hacia adentro. Nosotros conectar la institucionalidad europea a través del convenio Mercosur-Unión Europea con nosotros también nos va a ayudar, especialmente los argentinos, que somos los más atrasados tal vez en el pelotón de América Latina, porque bueno, somos los únicos que venimos de ser una potencia a hoy llegar a niveles del 50% de pobreza, una cosa tremenda por las
permanente destrucción de estos valores institucionales y tal vez siendo uno de los inventores, recién hablábamos con Mariano, de los inventores del populismo, ¿no? Porque Evita y Perón tal vez son los que crearon el populismo en el mundo. Y yo digo, les vengo a dar un mensaje que creo que somos los primeros que nos vamos a deshacer de esta maldición que ha traído tanta pobreza el año que viene, y la Argentina va a entrar en un ciclo de 20 años de crecimiento solamente comparable a aquellos del principio del siglo pasado que nos pusieron en ese lugar que lamentablemente, tristemente perdimos. Muchas gracias, presidente. Ha dejado algunos temas muy interesantes que creo que pueden ser objeto de debate, incluso entre ustedes, en la próxima ronda. Secretario General, querido Andrés, estábamos hablando de desafíos de la región que tienen que ver con la institucionalidad, con la seguridad jurídica, con la consolidación democrática. Seguro que hay algunos desafíos en el interior de la región que habría que resolver antes hacia la interna, ¿no? Digo, antes que pensar en cuál puede ser la inserción de América Latina en el escenario global, dando por supuesto que esa inserción es deseable y es posible. Como secretario general, como de Iberoamericano, como responsable de una de las organizaciones más exitosas para fomentar la integración de la región, ¿cómo crees que se podría enfrentar estos desafíos y cuáles serían los más importantes en este momento? Correcto, muchas gracias Trinidad, muchas gracias por la oportunidad para compartir algunas reflexiones en esta conversación sobre este tema tan latente. Seguramente lo tocaremos más adelante. Yo tengo una visión optimista de un fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y en general América Latina por las distintas coyunturas que se están produciendo. Creo que hay un alineamiento de astros que es correcta. Pero efectivamente la región tiene desafíos, ¿no es así? Y tanto para presentarse en esta reconfiguración del orden mundial, es decir, pensar hacia afuera, la región también tiene que pensar hacia adentro. Y un poco en línea con lo que decía el presidente Macri, yo por lo menos veo claramente tres desafíos en la región. El primero es recuperar una trayectoria de crecimiento. Y aquí estamos frente a un mal endémico. Piensen ustedes que en la década de los 80 se hablaba de la década perdida, cuando América Latina crecía ahí al 1, 1.3, 1.5%, dependiendo de cómo se hagan las mediciones. La década siguiente no fue mucho mejor, la subsiguiente fue un poquito mejor, en línea con el auge de las materias primas, de los commodities. Pero ya antes de la pandemia volvíamos a estar o a entrar en un letargo de crecimiento extraordinariamente complejo, con cifras que apenas superaban el 1%. América Latina tiene un problema de pobreza y tiene un problema de aguda desigualdad, pero ni la mitigación de la pobreza ni la disminución de la desigualdad se pueden construirnos así sin una trayectoria de crecimiento económico robusto. Por lo tanto, generar las condiciones en esta nueva etapa para un crecimiento económico más potente es extraordinariamente importante. En segundo lugar, y en línea con el tema de las instituciones, que todos sabemos la importancia que tienen, América Latina debiera mejorar el funcionamiento, mejorar su gobernabilidad. Si uno revisa cómo funcionan algunos de los sistemas políticos en la región, y hay varios países que serían buenos ejemplos para esto, hay un espacio grande para una reforma que conduzca a una mejor eficiencia de los gobiernos y a esquemas de gobernabilidad que sean en definitiva más coherentes con un progreso económico y un progreso social. Las estructuras, al final, la economía y política son dos caras de la misma moneda. Si funciona mal la economía, funciona mal la política. Si funciona mal la política, funciona mal la economía. Por lo tanto, ahí hay un segundo desafío. Y el tercero tiene que ver con la confianza. Esto es muy interesante. Hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que muestra que la región en el mundo que tiene mayor déficit de confianza interpersonal e institucional es precisamente América Latina. La gente confía poco en la persona que espontáneamente tiene al lado y confía poco también en las instituciones.
Y si confía poco en las instituciones, confía poco en los gobiernos, confía poco, no es así, en los poderes legislativos, en el poder judicial. Y este tema de la certeza jurídica, que es tan importante para el progreso de los países, se ve, en definitiva, también muy afectado. De manera que, teniendo yo y seguramente tendremos oportunidad de verlo, una visión optimista del fortalecimiento del vínculo Europa-América Latina, y considerando que América Latina es una tierra de oportunidades, no hay duda que esos tres aspectos, puertas adentro, están en la orden del día. Recuperar una trayectoria sostenible de crecimiento, afianzar, mejorar la gobernabilidad y ser capaz de aumentar los niveles de confianza generarían un cuadro que no solamente haría que América Latina funcionara mejor puertas adentro, sino que también funcionara mejor puertas afuera, porque lo que se hace puertas adentro es lo que a uno le permite proyectarse hacia afuera. Muchas gracias, secretario. Gobernabilidad, institucionalidad, confianza, pero también dejaste apuntado la senda de crecimiento absolutamente necesaria para que la ciudadanía, las clases medias y las expectativas de las que hablaba el presidente Macri, de esas clases medias, pudieran de alguna manera satisfacerse. Líneas de presidente del Instituto Elcano, economista y gran experto además en la región, José Juan Ruiz. ¿Cómo crees que podrían avanzar esas líneas de crecimiento económico, de aumento de la productividad, de inserción en ese escenario global desde ese punto de vista? Muchas gracias, Trinidad. Muchas gracias al foro por invitarme. Muchísimas gracias al presidente y al secretario por sus intervenciones, con las que coincido mucho. Vamos a ver, yo creo que para ser franco y ordenar un poco la conversación, en marzo del 2018 nosotros publicamos en el Real Instituto Elcano un informe que se llama ¿Por qué importa América Latina? Lo vamos a actualizar y le vamos a poner dos preguntas adicionales. ¿A quién le importa América Latina y para qué importa América Latina? Entonces, yo creo que cuando uno se hace estas preguntas tan simples e intenta centrarse en el continente, hay como muchas respuestas. La primera, estoy absolutamente seguro que el tema es un tema de crecimiento. América Latina no crece. América Latina se recupera periódicamente, pero desde hace 25 años la renta per cápita de América Latina está estancada. Y esto es evidente que su modelo de crecimiento ha fracasado. Yo estoy de hecho el informe del BID que ha mencionado Andrés, lo encargué yo cuando era el Chief Economist del Banco Interamericano. Creo que la base de todo está en la confianza. Y la confianza no se tiene porque ha sido defraudada en multitud de ocasiones. Y este es un tema que genera lo que también el presidente Macri hablaba recientemente en la prensa en su carta sobre seguridad jurídica. Cuando tú no te crees que las instituciones funcionan, pides más regulación, porque piensas que todo el que tienes a tu alrededor va a tener comportamientos oportunistas. Y América Latina se carga de regulaciones que no se cumplen y que se van violando y que impiden ese crecimiento. De forma que el tema de crecimiento es importante. Ahora, ¿cómo solemos mirar a cómo América Latina puede crecer? Bueno, una gran parte de la historia de América Latina, y los dos ponentes latinoamericanos lo conocen bien, ha sido hablar de la riqueza de los recursos naturales. De una forma u otra, América Latina se visualiza en el mundo como un gran reservoir de commodities que exporta al mundo, commodities más o menos elaborados. América Latina sin duda es eso. Pero América Latina tiene un potencial que no está explotado y que es el que deberíamos de explotar. Nadie puede pensar en soluciones a los problemas globales del mundo sin tener la visión latinoamericana. Esta mañana hemos hablado de descarbonización de la economía global. ¿Quién puede pensar que se puede descarbonizar la economía global sin saber qué pasa en el Amazonas? ¿Qué ocurre con las reservas mundiales más importantes de agua dulce? ¿Qué pasa con el cobre? ¿Qué pasa con el litio? ¿Qué pasa con el cobalto? Los minerales raros de los que hemos hablado esta mañana. Eso está ahí. Ahí hay una parte en la que América Latina tiene que estar en esa conversación global.
pero cómo se inserta en esa conversación global se ha hecho siempre de una manera tangencial, intentando explicarles al mundo las dificultades del populismo, que en 13 elecciones 12 las pierden los gobiernos, y convirtiendo a América Latina en una especie de parque temático de la anormalidad política y social. Bueno, no es verdad. Sencillamente no es verdad. América Latina tiene soluciones a los problemas globales y lo que tenemos que intentar es que América Latina esté presente no solo por sus commodities, sino por su capacidad de aportar soluciones. ¿Quién sabe más de populismos que los latinoamericanos? ¿Quién sabe más cómo evolucionan? ¿Quién nos ha hecho y nos ha anticipado cosas como el gas? El recorte de gas ruso, pueden ir ustedes a Project Syndicate y encontrarán una columna maravillosa de Andrés Velasco, el ministro chileno, hablando de qué ocurrió cuando Argentina decidió cortarles el gas a los chilenos. Y estarán anticipando una historia de un año en Europa en un artículo escrito por un chileno. ¿Por qué eso no nos llega? Porque América Latina no es considerada en el mundo de las ideas. Sus experiencias no nos valen, o creemos que no nos valen. De forma que esta arrogancia europea de no mirar cómo Argentina, que puede tener y tiene todas las situaciones complicadas de las que ha hablado el presidente, pero que sin duda alguna está en la frontera de la productividad agrícola. Nadie puede pensar en cómo tener una agricultura en el mundo sostenible si no mira qué es lo que está ocurriendo en Argentina, qué es lo que está ocurriendo en Brasil, qué es lo que está ocurriendo en Uruguay. Pero no los miramos. Aquí nadie sabe lo que es la siembra directa. Nadie habla de los rendimientos que ustedes obtienen. ¿Por qué? Porque son argentinos o porque son latinoamericanos. El mundo tiene que pensar que, aparte de los minerales, aparte de los commodities, América Latina tiene conocimiento. Y ese conocimiento hay que insertarlo en Europa, hay que insertarlo en la economía global. Y a mí me parece que esa es la forma de crecer, esa es la forma de volver a la economía de las clases medias que creció durante esos 10 años, a esas sendas de crecimiento y dejar atrás este proceso, que es un puro proceso de recuperación. O sea, miren los datos. No ha crecido desde hace 25 años. Y por eso es por lo que tenemos 40% de pobreza. Y no crece y desconfiamos y hay demasiadas reglas y lo que ocurre es que la informalidad, el 50% del mercado de trabajo de América Latina, pues es informal. Y cuando tienes un mercado de trabajo informal, construir un estado del bienestar y darles expectativas de mejora a la gente, pues no lo vas a conseguir y los aldabonazos de violencia, de insurrección, pues ocurren. Eso es lo que nos está pasando. Pero América Latina tiene conocimiento, tiene el software para muchos de nuestros problemas. Y este sería mi punto central. Y creo que España es probablemente el mejor lugar para que porque lo conocemos, porque lo seguimos, porque muchos de nosotros nos hemos pasado, tú, yo, nos hemos pasado decenas de meses de nuestras vidas en América Latina. Existe una posibilidad de aportar soluciones que América Latina ni siquiera se la cree. Primero hay que persuadirles a ellos que pueden y deben de ser activos en esa conversación global. Muchas gracias, José Juan. Me encanta ese tono optimista que has terminado tu intervención, porque yo comparto también ese tono optimista sobre el futuro de la región. Sobre todo porque nos afecta mucho también como españoles. Yo te estaba oyendo y estaba recordando a una frase de Carlos Fuente en El espejo enterrado, ese maravilloso libro, que decía que para que los españoles entendieran a España deberían viajar a América Latina. Me llegó mucho al corazón. Aquí está el presidente González, que cuando yo todavía no nos conocíamos, yo era una joven estudiante y él estaba dando una charla en la universidad, nos decía a los estudiantes que estábamos allí que fuéramos a América Latina. Y me acuerdo su frase que decía: vayan a América Latina aunque sea a nado, nos decía a los estudiantes que estábamos allí. Bueno, cuando digo eso es que efectivamente yo también confío en las posibilidades de la región. No es casual que Argentina, Brasil y México sean parte del G20. No es casual, es lo que supone en el mundo y las expectativas de lo que va a ser en el mundo, ¿no? La integración,
José Juan hablaba de la integración a través de, por supuesto, materias primas, que todo el mundo sabemos que es espectacular el potencial todavía que tiene de ofrecer al mundo. Pero me gustaría que desarrollara, presidente Macri, un aspecto que tiene que ver con el conocimiento. Usted ha puesto mucho durante su presidencia por fomentar la innovación, los espacios de innovación y crecimiento, la digitalización, que es uno de los retos que creo que en América Latina está bastante bien avanzado, pero que necesita hacer una apuesta para que desde el punto de vista económico los gobiernos, las empresas, el sector privado y la propia ciudadanía confíen en ese aspecto para que sea un elemento vertebral de la recuperación económica. Bueno, la verdad es que la era de la digitalización que ha venido de la mano del paquete de la revolución tecnológica sin precedentes que estamos recorriendo, que una pata es la comunicación que nos ha desbordado en información y en expectativas, pero otra parte es la inteligencia artificial, la robótica, la genética. Y Juan decía recién, la genética en nuestro país aplicada a la producción de alimentos ha sido una revolución biogenética increíble y que sigue. La verdad, todos estos jóvenes, ya, eso nos hace sentir mucho más viejos que cualquier otra cosa, porque hablan de cosas y tecnologías aplicadas a la producción de alimentos que no tiene precedentes, y también ha dado lugar a un sinnúmero de empresas que han unicornios, como le dicen, que han superado el $1 billón y que han nacido todos orgullosos de un garage, pero todo tiene un límite, ¿no? Ahí volvemos al mismo lugar. Sí. Especialmente la Argentina no logra ese equilibrio macroeconómico con el cual se viene peleando hace ya décadas. Lo que termina sucediendo es que estos grandes talentos se radican en otro lugar que les da condiciones que la podemos enumerar, pero son como una alfombra roja respecto a un camino lleno de espinas, que es el que encuentran en un sistema anárquico, corporativo, mafioso, que no permite ni el crédito ni el ahorro. Entonces hoy realmente en este menú del populismo, que lo escuchaba Alberto hace un rato, y bueno, están recorriendo todo y tomen el consejo del Señor. Todas esas cosas que están probando acá las hemos hecho nosotros 50 y pico de años, y así pasamos de ser el quinto país más rico del mundo a estar en una situación de realmente de severos problemas de pobreza estructural. Entonces digo, hay mucha capacidad y mucho talento en la región, lo hay, no es solamente un monopolio argentino, hay en casi todos los países. Lo que es, de vuelta, si nosotros no mejoramos esa calidad institucional, ellos son rápidamente chupados de los países centrales para transformar su idea en algo muchísimo más productivo. Entonces, este es el desafío que tenemos, ¿no? Esta locura de impuestos que creamos, lo mismo que decía Núñez Feijóo hace un rato, hemos puesto impuestos tan grandes con este último gobierno que tenemos actualmente en la Argentina, que lo que hemos logrado que más de 30.000 empresarios abandonasen el país. Dentro de ellos, muchos de estos jóvenes que son ricos en acciones y no en efectivo. Con lo cual, poner un impuesto al patrimonio de algo que ellos tienen, pero realmente ni pueden disponer porque cotizan en bolsa y no pueden vender, directamente los hace no tener alternativa que irse, porque bueno, el impuesto que pusieron solidario fue de casi el 5% del patrimonio. O sea, claramente una confiscación. Y eso los expulsó. Entonces esos hoy están generando cientos de impuestos nuevos de trabajo por día en otros lugares. Entonces creo que hay que tener claro que todas estas ideas necesitan un contenido que vuelva a ser institucional, el respeto de las libertades, una situación de realmente democracia plena, y que la libertad es una única cosa, es libertad política y libertad económica, no puede ser fragmentada, eso no funciona. De vuelta, la Argentina se ha cansado de probar sistemas intermedios y lo que hemos generado es una economía que no es el 50%, hoy ya es más del 60% está fuera del sistema, porque la gente que ya está ahí y no se puede ir, que cada vez es menos, porque hoy este tipo de políticas tienen la ventaja y desventaja
de que la gente ahora sí se puede ir, porque este aparatito maravilloso, diabólico, nos ha conectado con la libertad y conectado con la información, y por este aparatito los chicos hacen una búsqueda y se van. O se van físicamente o se van mínimamente en su trabajo, porque lo hacen desde la Argentina para otro lugar, y el dinero no ingresa a la Argentina, porque tenemos múltiples tipos de cambio, con lo cual si lo ingresan, cobran la mitad de lo que realmente hicieron. Entonces todas estas cosas, todas estas trampas que los populistas han inventado, la tecnología les va encontrando una alternativa, una oferta, una solución. Lo malo es que también, cuando el populismo avanza en su degradación, se da cuenta, y queriendo retener el poder, que es mejor que se vayan. Entonces el modelo cubano, que lo siguió el modelo venezolano, eso es lo que pasó desde agosto del 19. Cuando yo perdí la primaria, tuvimos el mayor éxodo, siendo un país que expulsó talento durante décadas, porque esto viene sucediendo en Argentina hace muchos años, desde agosto del 19 al día de hoy, el éxodo fue récord en la historia de nuestro país y nos salvó, no hay mal que por bien no venga, como decía mi abuela, la pandemia, porque se cerró el mundo. Y ahí se congeló, nadie podía viajar, pero se fueron más de 300.000 jóvenes, los más talentosos, los mejores en cada especialidad, más 30.000 empresarios, porque dijeron, la Argentina vuelve a la no regla, vuelve a la anomia, bueno, nosotros nos vamos, ¿no? Y ellos quieren eso, porque ellos se dan cuenta que si se va la clase media combativa, ellos conservan el poder definitivamente, que es lo que pasa hoy en el desastre que vive Venezuela, ¿no? Que va peor que nunca, un proceso migratorio que va a afectar severamente a toda la región, empezando por Colombia. Entonces digo, todas estas cosas hoy nos dan una oportunidad única, porque el mundo digital tiene una ventaja enorme para los que venimos de atrás, como América Latina, que no hacen falta billones de inversión para hacer una gran acería, una gran fábrica de aluminio. Acá es inteligencia y una computadora, y ya los jóvenes pueden desarrollar oportunidades, aplicaciones para el móvil que valen billones de dólares y generan miles de puestos de trabajo. O sea, esta oportunidad está, pero para terminar de aprovecharla necesitamos de verdad un compromiso democrático con las libertades, que no casualidad. ¿Cuál es el país que los jóvenes más utilizan criptomonedas en el mundo? La República Argentina. Porque es una manera de sacarse de encima este Estado, estos gobiernos que te confiscan tu trabajo, ¿no? Porque finalmente te inventan impuestos para robarte tu trabajo y ellos gastar la plata en cosas que ni siquiera quieren rendir cuentas. Entonces creo que el mundo digital nos da una enorme oportunidad de libertad, una enorme oportunidad de trabajo, una enorme oportunidad aplicado, como lo hice en mi gobierno, a acceso a la información pública, expediente electrónico, licitaciones en Internet, a la transparencia de la política, a que haya mayor vocación de la gente de involucrarse, controlar, participar, que es tan importante, ¿no? Porque si no, finalmente este es un círculo vicioso en el cual la gente se enoja, no quieren ir a votar, y lo que hace con eso es empeorar la política, no mejorarla, ¿no? La forma de mejorar la política es entrar y salir y participar todos de la mejor manera posible. Muchas gracias, presidente. Imaginemos, secretario, que tenemos un fortalecimiento de la institucionalidad democrática, una recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y un desafío que tiene que ver con la integración regional. En el nivel que consideremos, tampoco tenemos que copiar los modelos, ¿no? El modelo europeo, un desafío que tiene que ver con la integración y con la necesidad de poner en común cuáles son los temas que podemos resolver juntos, ¿no? Tiene ante sí la próxima cumbre de República Dominicana, que se va a celebrar en el mes de marzo, con importantes temas que se van a debatir entre jefes de Estado y de Gobierno, y tiene también la posibilidad de que se celebre por fin la cumbre Unión Europea América Latina, ¿no? En el segundo semestre del año 23. Me encantaría que América Latina volviera a ser ese socio estratégico de la Unión Europea, porque yo creo, como decía José Juan, que es muy difícil entender la conversación en el escenario global sin contar con América Latina.
Es decir, ¿cómo enfrenta esas dos citas importantes que tienen mucho que ver con la integración regional? Bueno, están por supuesto, Trinidad, las citas, que son en concreto la Cumbre Iberoamericana de marzo en Santo Domingo. Ahí estamos trabajando en una agenda que tiene que ver con avanzar, por ejemplo, hacia una Carta de Derechos Digitales iberoamericana, hacia una Carta de Medio Ambiente, una Carta Ambiental, así como existió una Carta Cultural tan importante, viendo temas de arquitectura, de financiera internacional, los temas de seguridad alimentaria. Tenemos una agenda particularmente potente en términos de la próxima cumbre. Y está en el horizonte también, como usted decía, la cumbre CELAC Unión Europea, que entre paréntesis, esa es una cumbre que desde hace 8 años no se efectúa. Es decir, la interlocución, el diálogo político que se mantiene tan fuerte y tan permanente y tan ininterrumpido en el ámbito iberoamericano, porque las cumbres partieron en el año 91 y no han tenido nunca una interrupción, se han mantenido durante 30 años en el ámbito, no es así, propiamente europeo de América Latina. De pronto hay una brecha, ¿no? Una brecha de 8 años en que la interlocución no fluye con tanta fuerza. Entonces lo que yo creo es que más allá que los procesos de las cumbres, uno podría imaginar dos cosas. Primero, hoy día hay una reflexión en la región muy importante que tiene que ver en cómo América Latina se inserta en el nuevo escenario. Porque lo hemos conversado ayer, lo hemos conversado hoy día, más aún gatillado por la guerra de Ucrania. Hay una reformulación, ¿no es así?, del orden internacional. Hay una crisis del multilateralismo, las instituciones que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial están sometidos a tensiones, está el ascenso de China como un actor global. Se habla poco de la India, entre paréntesis, y la India en muy poco tiempo va a ser una nación que va a superar desde el punto de vista de la población a la propia China. Por lo tanto, la India también va a ser un actor relevante. Ha surgido ahora una concepción de Europa geopolítica, es decir, están dadas, estoy dando simplemente brochazos, pero es evidente que hay una reconfiguración. Entonces América Latina lo que tiene que hacer es decir, muy bien, ¿cómo yo me voy a posicionar en este nuevo escenario? Y para eso tiene que básicamente hacer dos cosas que yo creo que la acercan naturalmente también a Europa. Primero, presentarse ante el mundo con su proyecto, porque más allá de los avatares y los problemas que señalaba con razón el presidente Macri, uno podría decir que en definitiva, en el largo plazo, la aspiración de América Latina es un proyecto que uno pudiera decir en la política, democracia, ¿no es así?, en la economía, prosperidad, en lo social, equidad. Y ese proyecto es muy afín, aunque venga con rezago, al proyecto europeo. Y por lo tanto, ahí ya hay una coincidencia muy importante. El alto representante Borrell siempre nos recuerda que América Latina y el Caribe y Europa juntos son 1/3 de Naciones Unidas. Y en segundo, lo que decía José Juan, ¿no? América Latina se tiene que presentar al mundo diciendo qué le va a aportar al mundo, no qué problemas le genera al mundo. Y ahí están los temas de recursos naturales, los temas de electromovilidad y, como se decía también acá, América Latina tiene una explosión de inteligencia. Por lo pronto, porque la generación actual de América Latina es de lejos la generación más educada y con mayores conocimientos. Si uno mira lo que está pasando, por ejemplo, con las multilatinas, con los unicornios que están surgiendo en la región, muchos de los cuales están, no es así, aterrizando aquí en España, se ve que hay una posibilidad enorme en términos de creatividad, de inteligencia, de economía del conocimiento. Entonces América Latina, si resuelve cómo presentarse ante el mundo, tiene que resolver las cosas que hemos visto puertas adentro y tiene que resolver además cómo y con quién se va a integrar a este mundo que surge. Y ahí la afinidad que existe entre América Latina y Europa es particularmente fuerte. En forma muy concreta, o más concreta aún, ¿qué me gustaría a mí, como secretario iberoamericano, que uno pudiera decir, mire, después de la presidencia española de la Unión en el segundo semestre del año 2023, ¿cómo cambió la relación? ¿Cómo fue distinta? ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué cosas deberían pasar? Primero, debería, Trinidad, articularse mejor el diálogo político.
esto que hay una buena experiencia en la comunidad iberoamericana, trasladarla a las instancias CELAC, la propia organismos de la Unión Europea, y ahí va a haber que hacer un ejercicio diplomático para encontrar la manera en que esa articulación política subsista y sea más fuerte. Después, lo que se ha conversado acá, destrabar los acuerdos comerciales, lo decía el presidente Macri, ahí está en una especie de negociación eterna el acuerdo con Mercosur, el acuerdo con México, el acuerdo con Chile. Destrabar esos acuerdos que son una señal económica, son una señal política. En tercer lugar, ver de qué manera podemos generar un flujo de inversiones europeas más potente hacia la región. El otro día, y esto es una pequeña anécdota, pero dice mucho, ¿no? El vicepresidente boliviano, Choquehuanca, lo entrevistaban y él estaba explicando el tema del litio, que ya sabemos lo importante que es. Entre Argentina, Chile y Bolivia están más de 2/3 del litio del mundo. Entonces él decía que había una negociación muy importante y había una licitación y que en la lista corta final para la explotación del litio boliviano habían quedado 5 empresas. 3 chinas, una rusa y una americana. ¿Y dónde está Europa? ¿Cómo Europa no puede estar en un tema tan importante como eso? Y siempre hay un espacio para mejorar la cooperación. La cooperación que fue tan importante en los 90, en un proceso que en parte impulsó muy fuerte, ¿no? Es decir, el presidente González, como todos los presidentes españoles. En los 90 ahí hubo inversión, hubo apoyo, hubo cooperación, hubo colaboración política, hubo muchas condiciones. En resumen, América Latina se tiene que reintegrar o se tiene que integrar con mayor fuerza al mundo, tiene que poner por delante su proyecto y tiene que poner por delante su aporte. Y tiene que ser capaz de encontrar socios para esa integración. Y yo considero que un socio absolutamente capital, natural, es precisamente Europa y América Latina en esta circunstancia que estamos viendo. Es una relación, otra vez como dice el representante Borrell, que está bajo su potencial, pero no tiene por qué mantenerse bajo su potencial y sí puede avanzar en una nueva etapa. Muchísimas gracias, secretario. La verdad es que es una reflexión profundamente optimista, pero profundamente realista. Es decir, creo que es clave. Otra cosa es que sea difícil lograrlo, pero que es clave. No voy a cometer lo mismo que le han venido haciendo al alto representante en estos últimos días, ayer y hoy, de decirle, y ahora vamos a pedirle que hable. No le vamos a pedir que hable. Le vamos a decir que destrabe, como usted decía, que destrabe esos acuerdos comerciales que nos ha tocado negociar a todos los que hemos tenido algo que ver con América Latina, el de México, el de Chile, pero sobre todo el de Mercosur, porque el volumen ya y los años de negociación ya son demasiado tiempo. Sigamos con la geopolítica, Me resulta curioso, José Juan, que en toda esta conversación, que es bien interesante, no haya salido todavía el nombre de Estados Unidos, tangencialmente China, y China ha estado muy presente en estos últimos años en América Latina, ni siquiera tangencialmente Estados Unidos. Pensemos que la Unión Europea y América Latina forjan una alianza estratégica más fuerte, o por lo menos sientan las bases, que en el nuevo escenario global es verdad que incluso una cierta reconfiguración de bloques, pues América Latina se posiciona junto a la Unión Europea y Estados Unidos. Y Estados Unidos en relación a América Latina, su capacidad de generar crecimiento, de colaborar, de cooperar. ¿Cómo podemos ver esa nueva línea? No, este es un tema bien interesante. No es de ahora. O sea, creo que ha habido una política consciente de Estados Unidos de producir una disrupción de sus relaciones con América Latina. O sea, América Latina desapareció del radar americano durante mucho tiempo y eso explica por qué hablamos tanto de China. La desaparición del hegemón tradicional pues ha permitido la aparición de otros hegemones. Es un tema bien interesante lo que aquí hablamos de cómo se presenta en el mundo América Latina, porque los números están ahí. China, en estos momentos, es el primer mercado de exportación de Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Cuba, y el segundo mercado de exportación para Argentina y Colombia. Es decir, que excepto México
y tampoco hemos hablado de México, que sí que tiene su relación con Estados Unidos y es el 50% de las exportaciones completas de toda la región, el otro 50% que hacen el resto de los 27 países de América Latina, China está ahí. Y China no solo está en el comercio. China ha invertido 90.000 millones de dólares en inversión directa extranjera en los últimos 10 años y tiene prestados a la región alrededor de 200.000 millones. O sea, hay una retórica, la escultura, los lazos, vamos a negociar Mercosur. Mercosur es... Tengo un amigo que dice, yo voy a pedir una hipoteca para tener algo que dejar a mis hijos. Bueno, pues los políticos europeos y latinoamericanos con Mercosur es lo mismo. Vamos a seguir hablando de Mercosur para tener algo que dejar a nuestros hijos. Mercosur es muy difícil que salga, por una sencilla razón. Como ha dicho el presidente Macri, de los países de más de 10 millones de habitantes, los más cerrados del mundo son 3. Corea del Norte, Brasil y Argentina. Y la integración de una economía cerrada a una economía abierta exige tener mecanismo de compensación de los perdedores. Y mientras ese mecanismo de compensación de los perdedores no esté dentro de las políticas internas, es muy difícil que, pese a los intentos presidenciales para poderlo empujar, acabe produciendo una integración verdadera. Este es un tema central. Muchos de los debates que tenemos en América Latina están aferrándose a mitos muy de mariposas amarillas que han estado ahí, la unión del mercado latinoamericano. Tenemos que ir a una integración latinoamericana. Bueno, está muy bien, políticamente se puede luchar, pero económicamente, ¿cómo vas a integrar economías que son puramente competitivas entre sí? El grado de diversificación productiva es tan bajo que las ganancias de comercio son muy pequeñas y en cambio los costes pueden ser muy altos. Y por eso es por lo que no se produce la integración. No es porque los políticos no quieran integrarse, sino sencillamente porque hay razones objetivas que hacen este proceso muy, muy complicado. Sería una gran pena que siguiéramos aferrándonos a esos mitos que realmente no te hacen avanzar. Y yo creo que el mito que tendremos ahora es pensar que Estados Unidos y Europa encuentran en América Latina, redescubren América Latina y América Latina se olvida de China y se viene otra vez con las potencias que son similares en valores o más similares en valores. Creo que eso no va a ocurrir. O sea, para que esa transición se produzca, para que la geopolítica que has creado en los últimos 15 años pueda modularse, necesitas tener un programa económico, necesitas tener incentivos. O sea, América Latina tiene muchísimo. No hay que pensar cómo recuperas los 80.000 millones de dólares de China o los sectores en los que ha invertido China. Esa sería la forma de concebir la economía como un juego de suma cero, en el que para que tú ganes tiene que perder otro. No, América Latina llevamos toda la mañana diciendo que es un juego de suma positiva. O sea, a Europa y Estados Unidos, si quieren disputarle la hegemonía a China, no intente sustituir lo que ahora esté haciendo, sino da las posibilidades, los incentivos, las inversiones para que América Latina y quien invierte en ella tenga posibilidades de crecer. Creo que esa es un poco la forma en la que yo situaría el problema. Muchas gracias, José Juan. El presidente Macri me mira porque seguro que tiene alguna de las respuestas. Dejemos entonces los mitos. Dejemos las viejas relaciones, pensemos en relaciones más creativas, más acorde con los nuevos tiempos. Presidente Macri, ¿qué propone? Porque hay también uno de los temas que no hemos abordado, que tiene que ver con el cambio climático. Y de nuevo conectamos con la geopolítica. ¿La guerra de Ucrania nos está haciendo retroceder o avanzar hacia las propuestas para solucionar el desafío climático? Bueno, para tratar de recoger el guante, estando a la moda, yo creo que tenemos que practicar el swinger que funciona muy bien. Relaciones creativas. Las relaciones externas. Yo como presidente me reuní 6 veces con Xi Jinping y avanzamos muchísimo en la integración comercial porque obviamente nuestro país es mucho más complementario con China que con Estados Unidos o con la Unión Europea, porque ellos necesitan básicamente
alimentos, ¿no? Y materias primas que tenemos nosotros, y ellos venden equipamiento. Pero arrancó mi gobierno con la visita de Obama, después vino Trump, firmé el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que Juan se saltea que se paró por una discusión sobre la Amazonia, pero detrás de eso están los agricultores de Francia y de Irlanda, que están parando siempre las cosas, porque lo único que nosotros podemos traer a Europa son alimentos, carne, la famosa carne que tenemos en nuestra región. Entonces digo, acá hay que practicar este tema con más sinceridad, porque si no, nunca vamos a terminar de avanzar. Entonces creo que podemos, y la región, y yo creo para mi país, más vigente que nunca, que para todo el desarrollo que la Argentina necesita, y lo mismo aplica, salvo Chile, que es el único primer mundo que tenemos en la región, en mi opinión, son infinitas las cantidades de inversión que necesitamos, y hay lugar para la Unión Europea, para Estados Unidos, para China, para Japón, para Corea, para realmente todos los que quieran venir a jugar un papel en un lugar donde tenemos que nosotros garantizarle los derechos de propiedad. Pues si cada uno que viene al rato cambia el gobierno y no respeta ningún contrato, nadie lo va a hacer. Es así de elemental, ¿no? Así que creo que es muy importante. Y dentro de esa lógica, si necesitamos más alimentos, si necesitamos más energía, bueno, necesitamos más alimentos también del mar, bueno, tenemos que tener un consenso amazónico, austral, razonable. O sea, se puede producir más si no caemos en fanatismos en forma sustentable. Entonces, se puede realmente ampliar la frontera agrícola haciendo deforestación en forma sustentable. A ver, si caemos en el extremismo, es decir, no se puede tocar nada, entonces, bueno, acá no van a encontrar más alimentos. Si además queremos ir para atrás con el glifosato, que pegó un salto en la cantidad y en la calidad de producción de alimentos, directamente vamos a generar hambre en el mundo. Entonces tenemos que tener equilibrios y Europa, principalmente, tiene que controlar estas líneas de pensamiento y diciéndolo desde un presidente que generó áreas marítimas protegidas que nunca había tenido la Argentina, nuevos parques nacionales, aumenté los compromisos de la Argentina en la COP de París, apenas llegué, o sea, muy comprometido con la lucha contra el cambio climático, pero tiene que ser hecho de una forma inteligente, sustentable, responsable, para que América Latina pueda cumplir este rol que dice José Juan, que podemos cumplir de producir alimentos. La Argentina sola produce hoy para 400 millones de personas y puede producir para 1.000 millones, a poco que tengamos institucionalidad, más capital y un desarrollo sustentable. Y en energía, que de hoy se habló, todavía estamos lejos de haber reemplazado el carbón. La Argentina es la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Tendríamos que estar en este momento exportando el faltante de Rusia a Europa y estamos importando, bueno, por de vuelta, por esta anomia institucional, la falta de visión, de no hacer las infraestructuras necesarias, porque el gas hay que comprimirlo para después volver a transportarlo y rumbo al hidrógeno verde, que también con las energías renovables que tenemos y que desarrollamos en mi gobierno en una primera etapa. Hoy la Argentina, en pico, estamos proveyendo 18% de la matriz energética con renovables y habiendo aprovechado el 5% de los vientos que tenemos en la Patagonia o de la radiación solar que tenemos en el norte argentino. O sea, y esto aplica, de vuelta, ni hay que hablar, bueno, Chile está haciendo también una revolución en lo solar, Brasil en lo hidráulico. O sea, hay por todos lados que queramos soluciones para las demandas que tiene el mundo. Necesitamos mejorar la institucionalidad. Mercosur, Unión Europea, sería un salto enorme porque ahí nos vincula de golpe instituciones con instituciones para realmente salir de lo imprevisible que es lo que ha atentado contra el desarrollo de nuestra región, ¿no? Y con esta oscilación de gobiernos que se integran, gobiernos que se aíslan, que finalmente, bueno, es una parte del menú de las propuestas equivocadas, destructivas que tiene el populismo, ¿no? Aislamiento versus integración, nos viene a robar las riquezas versus vienen a ayudarnos a desarrollar la riqueza que tenemos para que los primeros favorecidos sean los habitantes de los países, ¿no? Pero bueno, son debates
que se están dando y que, por suerte, creo yo, que la Argentina va a ser un aporte a partir del año que viene en la claridad de las ideas sobre las cuales salimos adelante, ¿no? Que hoy no están, en una América Latina fragmentada, en la cual Andrés tiene un trabajo en su próxima convención, que es decir, con claridad, sin cinismo, sin eufemismos, Venezuela es una dictadura, Nicaragua es una dictadura, Honduras está seriamente complicada y no lo vamos a camuflar acá. Y Yáñez, la presidenta temporaria que la eligió el Congreso con los miembros del partido de Evo Morales, hizo una elección tan bien hecha, tan transparente, que volvió a ganar el partido de Evo Morales. Y esa mujer está presa del día 1 que asumió este gobierno, después inventaron un juicio y sigue estando presa y condenada a 10 años por haber hecho el mandato que le dio el Congreso, ¿no? Presidenta temporaria. Entonces digo, si seguimos conviviendo esas cosas, eso nos tiñe a todos de no ser confiables, ¿no? Entonces creo que tenemos que dar las batallas por la libertad y la democracia que corresponden, las instituciones, que nos van a sacar de este nivel de atraso y pobreza que no corresponde a la potencialidad que hace demasiado tiempo tiene Latinoamérica. Muchas gracias, presidente. Estaba pensando cuando le oía al inicio de su intervención cómo los lineamientos, por dónde podría ir América Latina para recuperar una cierta presencialidad e inserción en el escenario global, ¿no? Está aquí también el embajador de Brasil, otro país importante que tenemos que citar, que además ha sido viceministro de Agricultura de su propio país. Y entonces también tiene una reflexión importante Brasil para saber cómo con tecnología, teniendo en cuenta las dimensiones, cómo con tecnología y cómo con todo lo que tiene que ver con el cambio climático, toda la política medioambiental, se puede también hacer una apuesta muy fuerte desde la región hacia el resto del mundo, porque realmente es muy necesario, ¿no? Enlazando con esta reflexión, secretario general, incidamos en el cambio climático. ¿Cómo puede la región, ya que tiene enormes reservas naturales con las que se puede competir en el mundo muy bien, cómo podría la región tomar determinadas decisiones, determinadas políticas que pudieran ayudar a ese elemento tan importante? Hablamos de digitalización, hablamos de crecimiento económico, hablamos de cambio climático, porque es un elemento central. ¿Cómo podría la región hacer una apuesta? Mire, yo creo que de la conversación ha ido surgiendo una confirmación, por así decirlo, de esta visión positiva que teníamos por delante de la región y sus oportunidades. En primer lugar, porque surge con bastante espontaneidad aquellas cosas que la región tiene que hacer puertas adentro. Lo que ha dicho el presidente Macri, lo que ha dicho José Juan, ¿no es así?, en términos de lo que yo mismo podría haber aportado en términos de los desafíos puertas adentro, dan una hoja de ruta. En consecuencia, no estamos aquí caminando en un laberinto oscuro donde nadie sepa por dónde hay que transitar. El tema es generar las condiciones políticas al interior de los países y las condiciones políticas regionales para que ese camino de reforma, de perfeccionamiento, en definitiva, vaya fluyendo. También creo que ha quedado de manifiesto lo que podríamos llamar la vocación internacional de la región. Es decir, América Latina tiene que jugar un rol más significativo que aquel que está jugando o que hasta ahora ha jugado en el mundo, que algunos lo señalan como un rol de irrelevancia. Y eso, como hemos visto, y voy específicamente a la respuesta, tiene que ver con así como hay una Europa geopolítica, uno también puede pensar en una región de América Latina que hace su aporte en términos de esta discusión que existe hoy día en el mundo, en términos de por qué proyecto vamos a prosperar. ¿Vamos a ir por el camino de la democracia liberal, con los defectos que tenga, pero con sus inmensas virtudes, o nos vamos a apartar de ese camino? Por lo tanto, América Latina también tiene que jugar ese rol. Y en cuanto a los aportes, bueno, están desde los aportes intelectuales, lo que América Latina pueda mostrar como su propia experiencia, las enormes posibilidades que tenemos en estos temas que han estado arriba de la mesa, que no son solamente, como veíamos, commodities,
tiene que ver también con inteligencia, tiene que ver también con economías del conocimiento. Y el tema del cambio climático, yo siento que en general América Latina, si uno mira, por ejemplo, las NDC de los distintos países, hay un compromiso muy importante y hay una conciencia, por así decirlo, del rol que América Latina tiene que jugar en este tema. O sea, que la región tenga el 60% de la biodiversidad no es una cuestión menor. Y si uno mira, por ejemplo, lo que está ocurriendo en materia de energía, bueno, los países están avanzando muy rápidamente. Hay algunos como Costa Rica que ya están en una frontera muy adelantada. Hay otros como Chile y Argentina que están explorando esta enorme posibilidad que significa el hidrógeno verde. Pero yo creo que hay ese compromiso con el cambio climático, que es el problema existencial que tiene la humanidad. Y eso coloca a América Latina no solamente como una región de problemas, sino como una región de soluciones. Y esa es la clave, ¿no? Que América Latina sea percibida como un socio confiable para las inversiones, para el comercio, para el debate internacional. Yo le doy, quizás por mi propia formación, yo le doy mucha importancia al rol político que pueda tener América Latina, Europa y Estados Unidos en la reconfiguración del escenario internacional, porque esa reconfiguración tiene que ver con ideas, tiene que ver con proyectos. Ayer, no es así, veíamos al canciller de Ucrania y al canciller español mostrando cuáles son como quien dice, los efectos que tiene, no es así, la situación conflictiva que tenemos en Ucrania, precisamente en el terreno de los principios y en el terreno de los valores. Entonces, una región que puede participar en la reconfiguración del orden, en una línea clara en materia de principios y en materia de valores, que al mismo tiempo puede ser un socio confiable desde el punto de vista del comercio, desde el punto de vista de las inversiones, para lo que hay que hacer las cosas que hemos visto, y que puede generar alianzas con Europa, con Estados Unidos, bueno, es un rol muy significativo. Ahora, entre paréntesis, en la comunidad iberoamericana están los 22 países, no siempre los países tienen la misma visión de estas materias, hay diferencias, algunas veces muy marcadas, lo que no significa que no puedan ser objeto de diálogo y que no puedan ser objeto de conversación. Pero la fisonomía que hemos dibujado acá esta mañana es sin duda una fisonomía optimista y donde yo veo, insisto, un rol muy fuerte, un vínculo muy fuerte en la vinculación europea y de América Latina. Muchas gracias, secretario. La verdad es que me encanta ese tono optimista y José Juan miraba así, cabeceaba, porque a pesar de que confía mucho, porque quiere mucho a América Latina, piensa que todavía las dificultades y los desafíos son muchos. Antes has eludido la pregunta que te he hecho sobre el Triángulo Atlántico. Has simplemente dejado sobre la mesa que Estados Unidos desconectó de América Latina hace tiempo, ¿no? Pero el secretario nos lanzaba de nuevo este triángulo estratégico, Unión Europea, América Latina, Estados Unidos, puede ser una realidad en algún momento, se pueden hacer propuestas positivas en esa confianza que América Latina necesita. Nos quedan apenas 4 minutos esa pregunta y después os permito unas 3 intervenciones últimas con el mensaje que queráis dejar. El problema es que no sabemos qué es lo que va a ocurrir en Estados Unidos dentro de 2 años. No sabemos qué va a ser la presidencia. Si la presidencia de Estados Unidos va a estar ocupada con alguien que, como todos estamos esperando, contribuya a una reestructura del orden mundial, o si por el contrario vamos a tener una persona o la misma que comenzó a erosionar todas las bases de ese orden internacional, proteccionismo, deterioro, erosión de las multilaterales, pugna y polarización de los conflictos. Entonces, es muy difícil poder responder a esa pregunta porque nos falta saber quién es el interlocutor. Déjame que diga algo que me parece importante, porque yo creo que sería un error si la gente saliera de esta reunión pensando que América Latina es algo que existe. Quiero decir, que actúa en bloque. No es verdad. O sea, los europeos estamos muy acostumbrados a hablar de Europa porque las divergencias que hay entre España y Suecia,
o Alemania, bueno, son grandes, pero no son abismales. América Latina no tiene nada que ver lo que ocurre en Haití o lo que ocurre en Nicaragua con lo que ocurre en Brasil o lo que ocurre en Chile. Entonces, esta idea de América Latina como bloque es un concepto muy útil para hacer mesas redondas, pero oculta lo que de verdad va a ocurrir, que es que los países de América Latina tienen estrategias absolutamente diferenciadas y contribuirán de forma muy diferenciada a la construcción de ese nuevo orden. Yo creo que ese es un tema que es bueno tenerlo en la cabeza. Y el segundo de los temas que decía Andrés, a mí me parece que una de las cosas importantes es ir a los números. O sea, América Latina, tu pregunta de cambio climático, América Latina tiene la matriz de producción energética más limpia y con menos emisiones de carbono de todo el mundo. Y esto no lo saltamos. O sea, cuando empiezas a hablar qué puede aportar hacia el futuro, es como decir qué es lo que ya está aportando con esa matriz de producción, qué ha aprendido. Muchos de los temas que vamos a tener en esa transición, América Latina ya los ha vivido. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. O sea, América Latina no siempre es la que está detrás de todo. Hay cosas en las que está por delante y sería muy bueno el que tuviéramos la decencia intelectual de, mirando los números y analizando el valor que tiene sobre la muestra puesta el continente, aprender de lo que ha hecho. Por ser latinoamericanos no están condenados a no tener razón. Muy bien, muy buena reflexión, igual que la precisión de que América Latina no es un bloque, es evidente. Bueno, nos quedan perdón, apenas unos segundos, pero me voy a permitir el darle un minuto a cada uno de los ponentes que nos lance un mensaje final que le importa en relación a la región. Presidente Macri. Bueno, gracias de vuelta por la invitación. Le sumo a la capacidad de secuestrar carbono produciendo alimentos en forma sustentable. Es una potencialidad gigantesca la que tenemos en la región. Yo, como última reflexión, quiero dejarles que el populismo es algo muy contagioso, es muy peligroso, que está invadiendo el mundo entero. Lamentablemente lo inventamos nosotros, calculo yo, con Evita y Perón, y nos vamos a sacarnos de encima el populismo el año que viene por mucho tiempo. Pero quiero decirles que no es una responsabilidad solamente de un sector de la política combatir esa narrativa tan atractiva. El sector privado tiene un rol fundamental de sostener el valor de la iniciativa privada, de sostener el éxito en términos de buscar la felicidad que tiene el esfuerzo personal y el éxito de desarrollar su propia actividad, sin depender del subsidio del Estado. Está más vigente que nunca esa frase de Reagan que dice que hay que tener cuidado con los que cuando ven cualquier persona le ponen un impuesto, si se mueven la regulan y si deja de moverse la subsidian. Eso destruye las sociedades y está más vigente que nunca. Entonces yo digo, encárguense ustedes, sector privado, de demostrar los casos exitosos de ciudadanos que evolucionan, que progresan a través de su estudio y de su emprendimiento personal en cualquier actividad, la cultura, la medicina, la empresa, lo que sea, pero contrarrestando el hecho de estos discursos antipoder, anti-éxito, anti-meritocracia que destruyen y carcomen la sociedad desde abajo. Nada más. Gracias, presidente. Secretario, un minuto, ¿eh? No le he querido cortar, pero sí, un minuto. Y quizás menos de un minuto, no. Simplemente, bueno, agradecer la oportunidad y poner en valor, Trinidad, lo que es la comunidad iberoamericana. Aquí hay una organización donde hay 19 países latinoamericanos, donde está España, donde está Portugal, donde está Andorra, que ha funcionado durante 3 décadas en forma ininterrumpida. ¿Es una organización que tiene complejidades? Sí. Funciona sobre la base del consenso, absolutamente, y funciona sobre la base de la inclusión y, por lo tanto, en la comunidad y en la Conferencia Iberoamericana no se excluye a ninguno de los países que la integran. Pero es un gran instrumento. Es un gran instrumento porque permite un diálogo razonable, porque permite que España, Portugal y Andorra tengan una vinculación con la región muy fuerte y porque permite ir avanzando precisamente en un ambiente de diálogo y de conversación en estos debates que hemos tenido.
A mí me encantaría haber podido traspasar esta conversación a muchos foros de la región, porque creo que habría aportado luces importantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, secretario. José Juan. Yo sí me voy a atender a tu norma de un minuto. Yo lo que diría sería lo siguiente. Tenemos la oportunidad de hacer lo que el Real Instituto Elcano va a lanzar dentro de unas semanas, y os lo ofrezco en primicia, que es hacer inteligencia en español y en brasilero para los problemas globales. Ese creo que es, en definitiva, lo que de verdad, por encima de la historia, por encima de los commodities, en un mundo de ideas, si somos capaces de aportar las ideas basadas en la experiencia, en el rigor y en la independencia, creo que vamos a hacer más contribución al desarrollo y a ese nuevo orden internacional que lo que nos han asignado. Estupendo. Muchísimas gracias a los tres ponentes. Ha sido realmente maravilloso el diálogo. Comunidad, integración, diálogo, consenso, inteligencia, futuro. Muchísimas gracias. Hacemos un mínimo cambio en el escenario. No se muevan del sitio, por favor, y comenzamos con el diálogo entre los presidentes.